porque hasta donde vamos nos damos cuenta que el alejarse de la Biblia puede causar cosas terribles. Y Señor, pues ayúdanos a comprender que ese es ahora nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, mantenernos siempre enfocados en lo que enseña la Biblia y en la interpretación correcta de ella, Señor. Padre, te alabamos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, nos quedamos con la donación de Pipino, que ya a partir de ese tiempo ya vemos cómo empieza a degradarse todo por medio de cuestiones políticas, ¿verdad? Pipino dona pues todo lo que es ahora, no solo el Vaticano, había más grandes extensiones, después se van a achicar, pero es la costumbre, o sea, daban algún dinero, que después le vamos a llamar las simonías, ¿verdad? O sea, que viene de lo que sucedió ahí en Hechos cuando Simón le trata de comprar a los apóstoles su don, ¿verdad? Y de ahí va a traer el nombre de simonías, y esto se va a volver una costumbre. Según el dinero que dé el personaje, es la autoridad que va a tener, el control que va a tener sobre algún territorio, y así va a estar por siglos, ¿no? Y fíjense el salto que vamos a dar, nos vamos a ir de aquí, vamos a pasar muy rápido a 1290, y vamos a decir que ese periodo es el periodo de la mayor corrupción de la Iglesia Católica Romana, católico-romana, y viene un declive total, por ahí, aunque no lo vamos a ver, Tomás de Aquinas va a aportar algo, pero sigue su declive en su totalidad. Ya se olvidan por completo de lo que es la doctrina, la enseñanza, la interpretación, la Biblia, y solamente la van a mantener pues escondida, oculta. De ahí viene la época del oscurantismo, ¿no? Eventos que debemos de conocer. Segundo Concilio de Nicea denuncia el adoptismo, la idea de que Jesús no era hijo de Dios por naturaleza. Se permite a los católicos reverenciar, no adorar a las imágenes, desde el 787, pero es interesante porque hasta la fecha ellos dicen eso, que ellos las reverencian, no las adoran. Pero si ustedes ven el significado de ambas palabras, son sinónimos. Reverenciar o adorar es un sinónimo de eso, ¿verdad? El obispo de Roma excomulga a todos los cristianos del Oriente, todos los ortodoxos, ¿verdad?, se van a ir a Roma. ¿Por qué? Porque los bárbaros vinieron a invadir la zona, el Islam está invadiendo ahí y considera que deben deshacerse de ellos. Pero han visto el avance geográfico, ¿sí? De Jerusalén nos fuimos a Alejandría y Antioquía, y Antioquía nos vamos a Turquía, ¿verdad? En esa zona el imperio bizantino, que es Turquía o Constantinopla, va a quedar completamente destruido, ¿no? Viene la disputa de investidura del 1076 al 1123. El emperador Enrique IV reclama el derecho de investir a obispos con su autoridad. Aquí el problema es quién tiene mayor autoridad, el rey sobre la iglesia o la iglesia sobre el rey, el papa en específico, y obviamente todos los obispos. Recuerden que Inglaterra tiene a los lores y a ¿cómo se llaman los otros títulos nobiliarios que da? Duques, archiduques, todo esto, y están peleándose por eso. El Papa Gregorio VII en Hildebrand lo hace pedir perdón por 3 días por andar diciendo esas cosas, ¿verdad? Este Papa está en lo que es el imperio greco, germánico romano, ¿sí? Un tiempo el poder se va a ir a Alemania, ¿sí? Pero después se va a concentrar en Roma, y él le dice, por andar diciendo eso, en 3 días debes de pedir perdón. En un acuerdo en el 122 firmado en Worms, o Worms, porque la W depende cómo la transliteremos, ¿verdad? El Askenazi es Worms, como W,
Pedro sabe bien de eso, porque él habla alemán, Worms, y si la tomamos del inglés o del sajón, ¿verdad? Es Worms, porque es doble U, ¿sí? Entonces aquí siempre va a ser un lío, siempre que vean la W, puede decir el que le esté enseñando Worms o Worms. Igual Wittenberg, ¿verdad? La que después cuando vayamos con Lutero, o Wittenberg, ¿verdad? Los alemanes dicen es Wittenberg, pero lo conocemos como Wittenberg. Volkswagen o Volkswagen o Bocho. En un acuerdo en 1122 firmado en Worms se le permite estar presente en la ordenación de obispos, pero los líderes de la iglesia son los que lo designan. ¿Han visto las bodas reales, ¿verdad? Porque eso es lo más moderno que tenemos? Ahorita no ha habido una transmisión de poder, Isabel sigue siendo la reina, pero cuando hay una transmisión de poder tiene que estar los representantes de la iglesia anglicana, que es la de Inglaterra, pero siguiendo la costumbre católica romana. Acuérdense que la anglicana era romana y después se convirtió en anglicana. Este es considerado como el primer concilio de Laterán, perdón. La transliteración al castellano o al español sería Laterán, pero parece que en latín es Lateran, ¿sí? Nombres que debemos de conocer: Clotilde, reina francesa, que llevó a su esposo a convertirse en cristiano. Muy interesante, porque ella va a hacer que Francia adopte el cristianismo, ¿verdad? Por esta situación. Charles Martel, general francés que detuvo a los musulmanes en su intento por conquistar Europa. Va a haber ahí un cerco, ¿verdad? Y van a lograr penetrar por este lado Europa, por España, pero no van a lograr meterse a Francia, Alemania, ni a los arriba, Holanda, ¿no? A todas estas partes. Papa Inocencio III, uno de los más poderosos obispos de Roma, desea tener poder sobre los gobernadores seculares. Inicia el cuarto concilio de Letrán en 1215, en donde se clarifica la doctrina de la transubstanciación, la Trinidad y la Encarnación. Monotelismo, griego de monotelos, una voluntad. Aceptan las dos naturalezas de Cristo, pero decían que solo tomaba decisiones basado en su naturaleza divina, es decir, solo tenía una naturaleza por la cual actuaba, una decisión por la cual él actuaba. En el tercer concilio de Constantinopla, en el 681, se dijo que Jesús tenía dos naturalezas y que éstas concordaban entre sí, pero recuerdan que ya eso lo habían visto y habían aceptado, que era 100% Dios, 100% hombre, la única persona teantrópica, teos Dios, antropos hombre, que formaba eso. La donación de Constantino, recuerdan que Constantino es del 330. Para el 800 aparece un documento el cual decía que Constantino tenía poder sobre los obispos y sobre gran parte de Italia. Muy interesante, porque antes de eso pues no había nada, y entonces, como está el problema de la investidura, ahí salen con que, ay, mira, aquí había un documento antiguo que decía esto, y él ya lo había dicho, ¿verdad? Después de 500 años. Después de 500 años nada más, pero ese es el estilo de la Iglesia Católica, ¿no? Deja pasar muchísimos años para que ya no haya forma de comprobar algo, pero lo da como un hecho. Santo Emperador Romano, título por el cual se decía que el portador había recibido herencia de los antiguos emperadores romanos y hacía a tal persona emperador del Imperio Occidental. Noten esto, había recibido herencia, o sea, primero teníamos la sucesión apostólica, ¿sí? Ahora tenemos la sucesión, ¿cómo llamarle? Heredada del emperador, ¿verdad? O nobiliaria tal vez, y se las están juntando, porque ahora el Papa, que según ellos va a tener alguna ascendencia a los apóstoles, pero también a los emperadores, y entonces esto lo hace más confuso. En realidad, estos solo gobernaban entre Europa Central parcialmente, sobre Europa Central parcialmente. Los reyes alemanes eran los verdaderos portadores del título,
del 962 a 1806, y Napoleón lo abolió. O sea, porque van a seguir creyendo esto, que ellos son los santos emperadores, ¿verdad? Hasta que llega Napoleón y dice, esto no tiene nada que ver. Transubstanciación, han oído de esta posición por parte de la Iglesia Católica Romana, y los de Oriente creían que en la cena del Señor los elementos se convertían en realidad en el cuerpo y en la sangre de Cristo, a pesar de que su apariencia exterior nunca cambia. Si ustedes escuchan a uno de los curas que salen en la televisión, no tienen ni idea de esto, ¿no? Y ellos dicen, no, ¿cómo vamos a creer eso? No, es nada más simbólico. Entonces niegan la posición que sostuvo la Iglesia Católica, porque ni entre ellos se ponen de acuerdo en qué es lo que sucede ahí. León el Grande muere en el 816. Se ha dicho que fue verdaderamente el primer papa en el sentido corriente del término, pero noten, en el 800, ¿sí? De origen humilde, nació en Roma. No se sabe mucho de él hasta que es papa, en un día de Navidad, y este es el suceso, yo creo que lo marca más. En un día de Navidad nombró a Carlomagno emperador de Roma, y aquí se están dando cuenta de quién tiene la investidura, ¿sí? O sea, lo están marcando, pero es muy curioso que lo hace el 24 de diciembre, ¿sí? Porque de esta manera él quiere ganar adeptos de que pues casi Carlomagno está naciendo en el día de Jesucristo como emperador. O sea, trataban de decir algo así. A pesar de que dio a conocer muchos puntos teológicos, se sabe que eran más bien como edictos del emperador, ¿sí? No era una disertación teológica, sino más bien una imposición, ¿no? Las posturas, ¿verdad?, eran más bien políticas que bíblicas. Sus años finales estuvieron llenos de conspiradores y disidentes. Para este tiempo el cristianismo no tiene que ver nada, ¿verdad?, con la verdadera fe. Y hablamos de este cristianismo, ¿no?, del cristianismo católico romano. Se han olvidado por completo de la fe. Llegan las cruzadas ya para el año 1100, 1200. Muchas personas creían que ir de peregrinos a Jerusalén, sus pecados podían ser vencidos, ¿no? Ya iban a poder librar los pecados, y hacían ese viaje de Europa a Jerusalén, pero, ¿verdad? Había un problema, porque los musulmanes dominaban la zona, ¿sí? Ellos creían que era hacer una peregrinación penitente. Impedir este viaje era tanto como negar la salvación. Dense cuenta que están dando, qué bases se están sentando, o sea, que es donde vienen los orígenes de los peregrinos que aquí en nuestro país conocemos mucho, ¿no? Desde el 638 los musulmanes dominaron Jerusalén junto con todos los caminos que llegaban a ella. Entonces el llegar a Jerusalén no era sencillo, era un problema. Esto hizo que los musulmanes, conocidos como turcos, ¿verdad?, comenzaran a cobrar altas tarifas por permitir que estos viajeros llegaran a su fin. Deberíamos de decirle al Obrador que intentara esto, ¿no? Decirles, bueno, sí los dejo pasar y le pagamos el 5%. Bueno, entonces ellos van a empezar cobrando el tránsito, ¿verdad? Y esto va a dar origen, pues, a disputas y a pleitos, ¿no? En el 1095 el Papa Urbano II se levanta en su contra y anima a sus fieles a destruir a estos abusadores de la fe. O sea, el Papa, ¿verdad?, tenía una intención política más que su fe. O sea, antes de decirles vamos en contra de ellos, era decirles eso no lo necesitamos, ¿no? Pero como él se había ya alejado de lo que era la verdadera fe, pues sencillamente se deja llevar por la corriente, por lo que está sucediendo, por lo que la gente quiere, y entonces le mantenemos a la gente su creencia, le mantenemos a la gente su deseo, para no moverle, ¿verdad?, y no meternos en lío. Se reúne en Constantinopla los primeros,
peregrinos y se organizan para la primera cruzada en el 1095. Y la cruzada va a ser una guerra total, ¿no? Esto dura hasta el siglo XIV, ¿no? Te va a durar 300 años más o menos, ¿sí? 300 años. Produjo dos nuevas órdenes de monjes, los hospitalarios y los templarios, ¿sí? Estos les van a decir, no les paguen a ellos, nosotros te cobramos un poquito menos y nosotros te llevamos seguro hasta Jerusalén, pero estos también les van a cobrar. Lo otro lo cobraban los turcos y esto lo van a cobrar estas órdenes de monjes, ¿verdad? Que van a ser literalmente guerreros, mercenarios, que van a ofrecer sus servicios para cuidar a la gente y llevarla a Jerusalén, ¿no? Finalmente la Iglesia Católica se divide en romanos y ortodoxos, y esto pues hace que la zona, ¿verdad?, Jerusalén, quede completamente al dominio de los musulmanes. Y vamos de la multiplicación a la división. Católico romano significa universal o en todo el mundo. Católico ortodoxo significa estar en la creencia correcta o adoración correcta, e implica fidelidad a las enseñanzas de la Iglesia antigua y sus tradiciones. Si ustedes escuchan algo de la Iglesia ortodoxa, intentan pegarse a la Biblia, intentan. Pero, por ejemplo, la Iglesia ortodoxa y en algunos lugares está aceptando mujeres sacerdotisas, ¿no? Entonces, se ve que nada más su desviación fue más lenta. Su estructura, Roma papal. El ortodoxo, autonomía en grupos con un patriarca que ejerce poca autoridad sobre las demás. Este es más bíblico que ¿sí? Nosotros, por ejemplo, no creemos en que la iglesia se deba multiplicar y tener iglesias hijas, porque vamos a acabar haciendo una estructura organizacional para tener control sobre las iglesias. Lo que hacemos es, si alguna iglesia sale de aquí, planteen sus ancianos, establezcan su liderazgo de ancianos y ustedes tienen la autonomía para dirigir esa iglesia, confiados en que aprendieron aquí y tienen el conocimiento correcto. Autoridad católica, católico romano o católica romana. La escritura, solo cuando es interpretada por la iglesia, los concilios, las tradiciones y los obispos, esto es en unión con el Papa, es decir, esa es la interpretación que autoriza la Iglesia Católica Romana, ¿sí? La cual, hay otro problema, la autorizan, pero cuando ellos buscan una interpretación lo hacen de manera meramente intelectual, sin tener la fe, y obvio llegan a conclusiones que no tienen nada que ver con lo que la fe enseña. La estudian actualmente más como un documento filosófico, como un libro de literatura, y no como la norma de su fe. ¿Por qué? Pues porque nada de lo que enseña la Iglesia Católica tiene sustento bíblico, su organización, todo lo que hace no tiene. Autoridad del católico ortodoxo, las enseñanzas de los apóstolos como son entendidos en las escrituras, los primeros 7 concilios y los antiguos padres de la iglesia. Por eso decimos que ellos se acercan más, pero debido a esa afectación que tuvieron de la Iglesia Católica Romana, si ustedes ven una misa ortodoxa, pues van a ver que hacen lo mismo que se hace en la Iglesia Católica Romana, ¿no? Sus diferencias los llevaron por caminos diferentes hasta el día de hoy, ¿no? La degradación papal, vamos a hablar del 880 al 1000, el papado se degrada por completo. Este fue uno de los periodos más barbáricos, con 30 papas, ¿sí? A partir de Marín II, él es papa del 882 al 884. El papado se convirtió en una disputa entre rivales. Los papas asesinaban al que estaba en turno y se erigían como papas. Hay datos de papas que duraron 3 días, 3 meses. O sea, ¿por qué? Curiosamente comía algo y se moría. Los envenenaban, ¿no? Leo V reinó 2 meses y fue asesinado por su capellán. Oficialmente la iglesia romana se divide en 2 en el 1054.
Cruzada de los Niños en el 1212, casi 20,000 niños se ofrecen para conquistar la Tierra Santa. Los dirige un niño llamado Esteban, un mercader les ofrece llevarlos, pero los vende como esclavos. ¿Sí? O sea, abusan de ellos. Segundo Concilio de León en el 1274, más de 500 obispos se reúnen con la intención de unificar a los católicos, los ortodoxos y los romanos, pero no tienen éxito. Tomás de Aquino, él vive del 1225 a 1274, teólogo escolástico. ¿Qué es eso de teólogo escolástico? ¿Se acuerdan que Benito, verdad, que andábamos por ahí del año 500, tuvo una hermana que se llamaba Escolástica, que es la que convierte los monasterios en escuelas, pero ya para este tiempo esas escuelas ya son universidades, ¿sí? 700 años después. Él aplicó la filosofía de Aristóteles a la doctrina cristiana y fue llamado el doctor angelical para la Iglesia Católica. En el seminario, por ejemplo, estudiamos los argumentos para la existencia de Dios que usó Tomás de Aquino, porque son los argumentos más claros, más lógicos en cuanto a la comprobación de la existencia de Dios. ¿Perdón? ¿Qué? Estoy diciendo que lo vemos en el seminario. Por ejemplo, los reformistas toman los escritos de... Apenas ahí vamos. Ya vamos a llegar a la reforma. Ahorita un salto así cuántico. Sí, porque ahí en todo en medio tenemos el oscurantismo. O sea, la Biblia no está siendo estudiada. Y si está siendo estudiada, como no es un estudio oficial del gobierno, pues no hay ruido, no hay nada que se pueda saber. Vamos a llegar con los valdesianos en el siglo XIII. Estos valdesianos van a ser un grupo de predicadores laicos, ellos no eran monjes. Van a tener acceso a la Biblia y van a decir: no se necesita ser monje. ¿Qué pasó? Tenemos escuelas, tenemos universidades, el conocimiento está creciendo enormemente, ¿verdad? Entonces ellos van a crecer como predicadores laicos, no monjes, y van a ser conocidos como Pedro Valdés o Pedro Baldo o Waldo, y van a ser los waldesianos o valdesianos. Son laicos, o sea, ellos dicen: no se necesita ser sacerdote para estudiar la Biblia y predicar la Biblia. En los 1600 se unen al movimiento protestante, van a crecer bastante, y se puede decir que son predecesores de los reformadores. La reforma no surgió de la nada, no es que no estaba pasando nada y de repente Lutero ya dijo: aquí estoy. Lutero va a ser afectado por toda esta gente, y cuando él sale a la luz va a hacer todo su movimiento. Lutero se va a caracterizar por ser quien enfrenta a la Iglesia Católica, pero Baldo, ¿verdad? Pedro Baldo, los valdesianos van a decir: cualquier persona puede llegar a la Biblia, entenderla, estudiarla y explicarla, ¿sí? Y ellos van a empezar a decir: pues necesitamos la Biblia en el idioma de la gente, porque si la tenemos solo en latín, ¿verdad? Que era la Vulgata Latina de Jerónimo, y el latín ya tampoco se hablaba, van a decir: necesitamos ponerlo en el idioma del pueblo. El latín se hablaba, pero era como el lenguaje académico, ¿sí? Y no era el lenguaje del pueblo. Entonces ellos van a empezar diciendo: necesitamos la Biblia en el idioma del pueblo. Obvio, no lo van a autorizar con facilidad la Iglesia Católica. Surgen los franciscanos. Noten, hasta ahorita no tenemos denominaciones. Si había una denominación, ¿cuál era? Y ortodoxos. Si hubiera denominaciones, esas eran las dos denominaciones. ¿Sí? Se separaron, unos se fueron a Rusia y los otros se quedaron en Roma, ¿sí? Esas son nuestras dos denominaciones hasta ahí. Y llegamos, y vamos a empezar a conocer las órdenes
de monjes, las órdenes monásticas, que podríamos decir que esas son otras denominaciones. Tenemos a los franciscanos, órdenes de monjes católicos, conocida como el orden de los frailes menores, que por cierto el otro día preguntaba yo quién era el monje de los animalitos y ustedes dijeron que San Francisco de Asís. No, es San Francisco de Asís. Los dos. ¿Alguien sí dijo San Francisco de Asís? ¿Sí? Pero luego me quedé así como... Bueno, pero sí son los dos. No van a entrar en debate, pero sí son los dos. Ah, son los dos. Bueno, entonces por eso estamos confundidos, porque es Francisco de Asís Y San Martín de y Porres. San Martín de Porres. Pero habría que estudiarlo a profundidad para saber bien. Por eso no vienen aquí ellos. ¿Sale? Y a Reina y a Valera ya los teníamos. No, Reina Valera apenas, todavía no nace. Todavía no nace. 1800. No, 1500. Vamos a llegar con Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Tenemos a los dominicanos, orden de monjes católicos, su fundador dominico, también conocidos como los frailes negros por su túnica, o como la orden de los predicadores. Es muy interesante esto, ¿sí? Porque ¿qué predicaban? Bueno, había ya quien quería estarle diciendo a la gente que tenía que llegar al cristianismo, no nada más como religión oficial, ¿no? Ganancias y pérdidas, nos regresamos un poco del cristianismo. Elementos, tenemos invasiones bárbaras. Esto de ganancias y pérdidas lo maneja este autor que se llama... ¿Se me olvidó? No es Justo González, es el que conocí en Miami, que escribió su libro. Se me fue el nombre. Ahora te acuerdas. Ahorita me acuerdo y les digo. Bueno, ¿Cómo se llama el libro? Tampoco. sí, es que son de historia del cristianismo, también se llama historia. Es un argentino que no tiene muy buena teología, pero históricamente es muy profundo. Se me fue el nombre. Lo tengo por ahí en una diapositiva. Bueno, invasiones bárbaras pusieron fin al imperio romano cristiano, dieron entrada a los reinos germánicos, ¿verdad? Les dije que se va el poder un tiempo a Alemania, pero se van con un trasfondo arriano. No confundan a Arrio con Arminio, Dios venido en carne, que solo había sido como un holograma, un espíritu que deambulaba por ahí, o algo parecido. También dijo que era un ser humano que no tenía propiamente la divinidad y que solo en su bautismo la divinidad lo había invadido y que era como un gran profeta. ¿Sí? Arrio dijimos que es el que va a sentar bases para el Islam, ¿no? Y eran básicamente paganos, ¿verdad? Durante este tiempo el testimonio cristiano estuvo en peligro. Hay pérdidas territoriales con el avance del Islam del siglo VII en adelante. Abarcaron Asia Menor, llegaron por África al Peñón de Gibraltar. ¿Saben dónde está el Peñón de Gibraltar? Portugal, y abajo ¿qué está? Melilla en España. Melilla en España. Es que abajito hay una parte de España abajo, que hasta la fecha es un cachitito, la Ceuta, que es de España. Llegan hasta ahí, entraron a la península ibérica, por eso hemos dicho que por eso nuestro español tiene rasgos de árabes, porque como ellos invadieron España y luego España nos invade a nosotros, estuvieron invadidos muchos siglos, y nos van a heredar toda esa terminología. Pasaron a Francia, donde fueron detenidos en el 732, y esto puso en peligro el testimonio cristiano en Europa occidental. Elementos, invasiones bárbaras en el oriente, acabaron con el imperio bizantino, redujeron el cristianismo en todo ese territorio. Ávaros y eslavos se sumaron a los persas, luego los musulmanes,
y así mantuvieron en jaque durante muchos años a Constantinopla hasta que de plano la Iglesia Católica dijo vamos, ¿no? Ganancias en Europa Occidental. Roma aparece como la iglesia madre de la cristiandad. Su influencia llegó a los francos en el 496, a los visigodos en España en el 589, en 597 se envían misioneros a Canterbury en Inglaterra, misioneros celtas en el 562, se unen romanos y celtas en el 664, de ahí que han escuchado sobre todo en el Halloween, ¿verdad? Que es una costumbre celta. Bueno, ¿de dónde sale? Y aquí sale eso, pero nada que ver lo que dice el chic de los celtas y de los católicos. El Halloween no tiene que ver, no, es el día que salen todos los espíritus. No, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar todos los días, 24 horas, no nada más el día de Halloween. ¿Me ibas a decir algo? ¿Qué son los celtas? Los celtas es un grupo, ven en la isla de Inglaterra, que se va a concentrar en la parte de arriba y van a tener conexión con los escandinavos, pero se sabe que eran muy sanguinarios, eran paganos completamente. Los romanos los van a intentar evangelizar, pero se va a construir un muro. Roma va a construir un muro que parte la puntita de la isla y les dice a los celtas: de aquí para allá ustedes, de allá para acá nosotros. El imperio inglés se va a dividir en varias secciones, que hasta la fecha las calles que llegan a Londres hacen la división de esas zonas. Pero los celtas es un grupo que está allá arriba, que van a tener influencia cristiana. Los romanos van a evangelizarlos, pero después van a tener alguna aceptación del cristianismo debido a los escandinavos, Noruega, ¿qué otra cosa está acá? Suecia, Finlandia, van a brincar por ahí a la evangelización de Inglaterra cuando los anglicanos están en todo su auge. ¿Vale? ¿Dónde iba? En Holanda en el 690, en Alemania en el 719, desde Constantinopla, Monrovia, Bulgaria y Rusia. Y noten, aunque podemos decir que hay algo de evangelismo en esta época, el evangelismo está muy frenado por todas las cuestiones políticas, ¿sí? O sea, todas las cuestiones políticas no lo dejan avanzar y no logran organizarse propiamente para el evangelismo. Lo logran, ¿verdad? Porque finalmente el Señor interviene para que haya algo de evangelismo, pero no están completamente organizados. Pérdidas, ¿verdad? En el siglo IX en Oriente, presionado por Europa, desaparece, ¿verdad? Todo lo que había del Imperio Bizantino en el Oriente, ¿sí? En Europa, los vindos, los eslavos, checos, los ávaros, los eslavos del sur, los serbios, los búlgaros les causan muchos problemas. En el extremo occidental, los vikingos, que eran normandos, paganos, comenzaron a saquear con ataques relámpagos las costas del Mar del Norte y pronto se esparcirían por todas partes hasta entrar en el Mediterráneo. Los vikingos se cree que llegaron primero a América que Cristóbal Colón. Incluso hay datos de que egipcios pudieron haber llegado a América antes de Cristóbal Colón, pero oficialmente quien primero llegó a América fue Cristóbal Colón, ¿sí? ¿Cómo está ahí el orden social? Hasta arriba ponen al Papa, pero se están peleando con la investidura de quién va aquí, si el emperador o el Papa, ¿sí? Las esposas líderes están interviniendo de alguna manera, aunque las consideran parte de los villanos. Muy interesante esa parte, ¿sí? Y precisamente como una de las reinas que les dije, se me olvida el nombre porque ya perdí la diapositiva, ¿verdad? Convierte al marido y entonces ella va a tener una influencia muy fuerte en el cristianismo debido a que ella influencia al marido. Entonces ahí hay un problema en que entre los reyes y las esposas quieren mandar, pero pasa también con todos los clérigos. No hay celibato. El celibato todavía no ha sido establecido. Va a ser establecido oficialmente en el 1100. Ahí va a ser, pero se establece el celibato no con la idea
de que el clérigo sea más puro, sino con la idea de que no herede su poder, ¿sí? Entonces, puedes tener ahijados, sobrinos, ¿verdad? Concubina, ¿verdad? Que no tenía la misma calidad que la esposa, pero hijos no tienes, y de esa manera no podían heredar nada. Después de los reyes estaban los grandes vasallos, duques, condes, marqueses, obispos o abades, luego los pequeños feudatarios, caballeros, escuderos, villanos, y hasta acá abajo estaríamos nosotros, ¿sí? O sea, los siervos, ¿verdad? Pero todo eso fue organizado, toda la etapa medieval de la Iglesia Católica, ¿verdad? O sea, hizo todo esto para tener ese tipo de orden. De 1250 a 1300 hubo grandes luchas entre papas y emperadores, ya sea por el asunto de investidura, quién mandaba sobre quién, papas o emperadores. Orgullo, corrupción, una frase, el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿verdad? Y eso lo decía Agustín de Hipona. Impuestos exagerados, asuntos iglesia-estado, las indulgencias, 2 de 3 se iban a Roma, ¿sí? Andaban cobrando las indulgencias y de ahí le mandaban dinero a Roma. Con las indulgencias se va a construir el Vaticano que hoy conocemos, porque los Medici, ¿verdad?, van a querer que haya lo máximo de esplendor en Roma, porque Italia ha adquirido un poder grandísimo debido a que los musulmanes, a pesar de que están ahí, Italia queda al centro del mar Mediterráneo. Entonces todo lo que transite por el mar Mediterráneo va a tener que estar controlado por Italia, y en especial por Roma, ¿verdad? Y va a haber algo. Cuando los, bueno, se los voy a decir ahora. Bueno, impuestos exagerados, asuntos iglesia-estado, las indulgencias. El primer año del obispo iba a Roma, él pagaba, ¿sí? Quiero ser obispo, le daban su territorio, le daban su lugar, y todo lo que recaudes de impuestos va a Roma un año. Ya después hablamos, ¿verdad? Y entonces era un lío, porque el obispo también quería tener poder político y militar, porque en ese tiempo el poder militar era muy importante, tanto para defenderte como para ir a vencer a alguien más. Las reliquias dan autoridad como hasta hoy, ¿sí? Entre más reliquias tuviera el obispo, era el grado que alcanzaba su templo, dependiendo, perdón. ¿En riquezas? Más que nada lo que representaban. Está creciendo la tecnología, muy importante. Estamos empezándonos a preparar para la modernidad, ¿sí? Vamos a llegar más adelante a la revolución industrial, pero empiezan a tener descubrimientos de cuestiones de hidráulica, de física, y entonces lo primero que hacen es meterla a todas las imágenes que metieron a la iglesia, y de ahí sale que una estatua que llora, un dragoncito, la imagen de un dragoncito que echa humo, o algún truquito que le metían, y esas reliquias eran de oro, eran de plata, y el que tenía más era el que valía más. Pero también hay reliquias que están enfrascadas, que se supone que es el suspiro de un santo cuando falleció. Les decía yo que se jactaban de decir: tengo un pelo de la barba de Aarón. Sí. A ver, compruébate que es un pelo de la barba de Aarón. Como no había forma de comprobar nada de eso, pasaba como pasaba. Ustedes saben, por ejemplo, que el ayate donde está la Virgen María, dicen que le han hecho muchos estudios y pruebas. No es cierto, no han hecho una sola prueba destructiva. Si no hacen una prueba destructiva a una porción del ayate, no van a poder saber su autenticidad. Entonces no permiten que se haga una prueba destructiva, porque igual no te podías acercar a las imágenes, porque las tenías que ver de lejecitos, porque si no agarrabas dónde estaba el truco, y la gente hasta la fecha lo cree. Tienen
beatos, ya los que yo conozco, porque hay muchos. el beato de la Catedral de Puebla que le crece el pelo, según ellos, Uno que y que llora se lo sangre. cortan con frecuencia porque le está creciendo el pelo y las uñas. El niño de Atocha, tienen ahí otro santo, no me acuerdo cuál es, me han platicado, no he ido, de veras, que suda y con el sudor la gente se lo unta y sana, ¿no? Entonces, todo eso sigue hasta la fecha teniendo validez. Aquí que tenemos la Catedral de los Remedios, aquí cerquita, nomás, ahora sí que tras Lomita, tienen, ustedes entran y tienen reliquias. Parte de las reliquias es el arte sacro. Si tienen una imagen de la Virgen, han ido a Tasco. ¿Qué han ido a Tasco? Que está la iglesia de Santa Prisca y que tiene una imagen de la Virgen embarazada. Entonces fue todo un suceso. Y en Europa han hecho imágenes de la Virgen amamantando al Señor. Entonces son todo un suceso porque ¿cómo ponen a la Virgen amamantando al Señor, ¿no? Pero todo eso le da valor al templo donde está el obispo y le da su autoridad, pero eso está hasta nuestros días. ¿Saben que, por ejemplo, tenemos en la Catedral Metropolitana el órgano, que ya no lo han reparado, pero sonaba todavía el órgano? Pero eso le da una calidad muy alta. Y si entran, ya vayan, no con la idea que se persinen ni se santigüen, pero entran y lo que hay son cámaras, o sea, como habitaciones, va viendo habitaciones. Es el diseño del templo de Salomón, y cada cámara está dedicada a un santo, tiene arte sacro y tiene alguna reliquia. La mesa que tienen hasta el frente tiene que ser de mármol. Si no es de mármol, pierde calidad el templo. Si lo que usan los instrumentos no son chapa de oro, al menos pierde calidad también el templo. Por eso ven que los guardan en una cajita fuerte, porque tiene un valor muy especial. Pero todo esto está pasando en Roma, está explotando. Ya empieza a haber una lucha por el querer retomar la Biblia. Los valdenses están diciendo vamos nuevamente a regresar a la Biblia, y en 1325 se funda la Gran Tenochtitlan. Entonces eso nos da a ver pues la lejanía que tenemos nosotros. Por cierto, se cree que la historia de que venían de Aztlán y que donde encontraron una serpiente devorando un águila, no al revés, un águila devorando una serpiente, se cree que esa historia la inventaron los españoles, ¿sí? No se sabe si en realidad es nuestra. Llegamos al Renacimiento. El Renacimiento, ustedes pueden ver que dependiendo con el tipo de persona que hablen, puede hablar de un renacimiento en la filosofía, un renacimiento en el arte, un renacimiento en la cultura, incluso renacimientos en la política o en las matemáticas, pero también hay un renacimiento religioso. ¿Por qué? Porque nos está afectando pues a todo el mundo conocido, ¿sí? Ese renacimiento, y lo marca el arte. Las pinturas, les he dicho, era mosaico bizantino. Eran cuadritos que asemejaban imágenes y todo el mundo estaba contento, pero empiezan a tener técnicas de pintura tales que parecen imágenes reales. No nos sorprendería ahorita, porque ahorita tenemos una imagen real por medio de una cámara de un celular, o tenemos una televisión 4K, y creo que ya salió la 8K, que te acercas y parece que estuvieras ahí a la persona, o que los pudieras tocar. Pero que lo hicieran con pintura, con pinceles, era algo que revolucionó por completo. ¿Cómo podían hacer eso, verdad? Y entonces, aunque el Renacimiento se marca en el arte, lo mismo va a pasar en todas las áreas del conocimiento, ¿sí? Se va a empezar a dudar que la Tierra es el centro del universo. Kepler, Copérnico, Galileo van a tener sus ideas, y a ellos les van a decir: o dices que lo que estás diciendo es mentira o te mueres, ¿no? De ahí Galileo es el que dice
somos el centro de la tierra, o ni una cosa de la madre, pero que dice, y sin embargo se mueve, ¿verdad? O sea, está todo estático, porque ¿cuál era la idea del universo en ese momento? Y por ejemplo, algo que nosotros debemos de tener en conciencia cuando leemos el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no era una tierra heliocéntrica, ¿verdad? O sea, que giraba, ¿no? Ellos tenían la idea de que la tierra era una maqueta sostenida por 4 basas, ¿verdad? Algunos tenían la idea de 4 basas, otras de que un elefante la sostenía y que tenía un dosel que lo cubría, ¿no? y era todo las estrellas y lo que veían desde la tierra. Pero se creía que si en esa maqueta avanzabas sobre el mar, llegabas a la orilla y te caías, ¿sí? Cristóbal Colón va a decir, eso no es cierto, y se basó en un apócrifo muy interesante, en Esdras 6, y dijo, no, Esdras 6 nos dice que vamos a volver a salir al otro lado. ¿Cómo lo interpretó? ¿Quién sabe? Pero debido a que le dijo que estaba en un libro apócrifo a la reina Isabel, eso fue la que la convenció para decirle, entonces te vamos a financiar para que vayas. Acá estaba el imperio bizantino, ¿verdad? Roma, el germánico, bueno, más acá, el germánico. Pero debido a que van a acabar con el bizantino, aquí está Alejandría, aquí está Antioquía, vamos avanzando a Turquía y nos metimos por el imperio germánico, Italia. Todavía no llegamos a esta parte, ¿sí? Cuando viene la invasión de los bárbaros, Italia, como tiene un poder económico muy fuerte, dice, yo quiero que me traigan de allá todos los libros que encuentren. La biblioteca de Alejandría había estado aquí, había sido destruida, no me acuerdo si 300 o 600 años antes de Cristo, por un incendio. Sin embargo, seguían siendo expertos en proteger y cuidar libros. Entonces Italia dice, me tienen que traer todo lo que encuentren de libros, yo lo quiero. Italia tiene poder económico, va a tener conocimiento, porque el conocimiento, como ya les he dicho, siempre se ha limitado a los que tienen mucho dinero, ¿verdad? Los cuales son los países con mayor conocimiento en la actualidad, los que más dinero tienen, ¿verdad? Porque el conocimiento tiene que tener eso. Y esto va a hacer que Roma quede en una posición privilegiada, ¿sí? Porque ya tiene todo el control sobre el Mediterráneo al estar al centro, a pesar de que hay musulmanes hasta España. Francia no los dejó entrar, pero hay musulmanes en toda esta zona, ¿sí? Pero su poder va a ser muy grande. Italia y su interés por Grecia, aquí está Grecia, vamos a ampliarla. Nos queda aquí Grecia, aquí está Turquía. Cuando Constantinopla fue tomada por los turcos en 1453, muchos llegaron a Italia y noten esto, con manuscritos griegos, tienen conocimiento de acá y Grecia les envía. Hasta la fecha los griegos tienen la idea de que ellos son los, ¿cómo decirles? Los creadores, no es que no quiero usar la palabra creadores, los desarrolladores, los inventores de la tecnología, de la literatura, del conocimiento. Y ellos dicen, ustedes cuando llegan a conocer a un griego que tenga un poquito de cerebro, que hay muchos, no lo digo porque no lo tengan, ellos les van a decir, dime una palabra y te digo cuál es el origen griego. Y es cierto, muchas palabras provienen del origen griego, mucha terminología de las áreas de profesionistas, medicina, ciencias, todas provienen del griego. Y los griegos, pues antes de que todo esto pasara, ¿verdad? Antes de que el Señor estuviera sobre la tierra, los griegos, ¿por qué se caracterizaban? ¿A quién tenían? A Aristóteles, a todos los grandes filósofos griegos. Y entonces dicen, como le están invadiendo a los musulmanes, queremos todo lo que tengan los dioses. Se los vendían, o sea, no era que, pues, quieres todo lo que hay en Grecia de libros, te lo traemos y te cuesta tanto. Entonces, todo esto va a hacer que Italia
crezca con un poderío muy grande. Hasta la fecha, Italia son los amos del diseño. Para los que nos gustan los carros, tienen los mejores carros del mundo: Ferrari, Lamborghini, Maserati, no, Alfa Maserati Romeo. no. ¿El Alfa Romeo? Pues muchos de los carros más cotizados en el mundo son italianos por sus diseños, ¿verdad? Cualquier mueble ellos diseñan de una manera muy especial, y parece que hasta en la moda tienen mucho auge. Se revive un conflicto, Alejandría y Antioquía. ¿Cuál era el conflicto entre Alejandría y Antioquía? ¿Se acuerdan? Te lo expliqué en la clase pasada, pero no vinieron. Interpretación. Era la interpretación alegórica contra la Alegórica en Alejandría, literal en Antioquía, ¿sí? Pero eso había pasado en los primeros 2 siglos, hasta el 3er siglo que hay esa discusión, pues se revive. Y entonces a favor, pues teníamos desde el origen, ¿verdad? Clemente de Alejandría, del 150 al 215, ellos eran alegóricos. ¿Por qué? Porque seguían a Platón, tenía una influencia fuerte, pero buscaba conciliación, persuadir la razón. Tenía una escuela aristotélica. ¿Cómo era la escuela aristotélica? Muy sencilla. Ellos no eran escolásticos, es una diferencia, ¿sí? La escuela aristotélica recibía a los alumnos, ¿verdad? Vas a estar aquí 10 años, vas a entrar a todas las clases, no puedes hablar, ni opinar, ni decir nada. A los 10 años, ahora sí te toca a ti dar una cátedra. Y si daba una cátedra y a nadie le gustaba, muchas gracias por participar y ya no sigues aquí con nosotros, que era la diferencia entre la escolástica, que llevaba un proceso, ¿verdad?, de crecimiento, de enseñanza, para que la persona creciera. En contra, Tertuliano va a acuñar la frase que decía que tiene que ver Grecia con Jerusalén, o la academia con la religión, ¿verdad? No tiene nada que ver. Crisóstomo, Agustín va a decir que desvía la interpretación alegórica y van a optar por una hermenéutica literal. La hermenéutica literal, decían, es fidelidad, y siguiendo 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. La hermenéutica literal tiene más bases para que podamos llegar a puntos específicos de lo que la Biblia dice. Cuando no se usa la hermenéutica literal, ya les expliqué que no es que tomemos todo en la Biblia literal, eso no quiere decir hermenéutica literal. Cuando no se hace esto, vamos a llegar a conclusiones disparatadas. Aún con los que son hermenéuticos literales, tenemos a veces opciones en cuanto a algunas posiciones doctrinales, lo que unos creen y otros creen, pero decimos, estas dos son las aceptadas y salen de una hermenéutica literal, y aún podemos debatir con ellos dependiendo cuál sea su argumentación. Pero ¿qué podemos argumentar con alguien que llega y te dice: es que yo sentí muy bonito, es que llegó un fuego así dentro de mí que me embarpuzó? O sea, no tengo nada que discutir contigo porque no tengo versículos bíblicos para hablar de eso. O como nos ha pasado en algunos viajes: a ver, dígame, yo volteé y vi que era agua y de repente se había convertido en vino, dígame, pastor, ¿eso qué es? No sé, ni tengo la más remota idea de qué pasó, porque eso no está en la Biblia, ¿no? Salirse de la Biblia es abandonar la fe y darle prioridad a lo que sea. No debemos conformarnos a este siglo, ¿verdad? Lo que nos dice ahí. Y esta era otra de las ideas, ¿verdad? Acá estábamos peleando la interpretación, pero aquí el origen del conocimiento, ¿sí? ¿Qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? Atenas decía: tenemos que obtener a Platón más la Biblia. Y va a surgir un cristoplatonismo, ¿sí?
Platón, que era un humanista, y en ese humanismo lo trataba de combinar con la Biblia. No estaba tan disparatado, porque ahorita vamos a conocer, bueno, no ahorita, más adelante vamos a conocer Erasmo de Róterdam, que va a ser humanista, y como humanista va a ser el que va a influenciar la Reforma en su totalidad, ¿no? Decía que tiene que ver la iglesia con la academia, o bien con el gobierno, o con la cultura secular de este mundo. Los resultados hasta hoy: el desvarío evangélico con la influencia académica, abandonando los principios bíblicos. Recuerden, va a llegar Darwin y va a plantear el origen de las especies, va a llegar Sigmund Freud y va a hablar de la psicología, ¿sí? Y el evangélico va a tener que reaccionar ante eso, pero muchos no lo van a lograr y van a ser absorbidos por esas tendencias. Y hoy tenemos iglesias que también son absorbidas por esas tendencias debido a que se alejan de la escritura. El desvío evangélico con la influencia política dio como resultado un distanciamiento del evangelismo personal. Era oficial, ¿sí?, la religión, entonces pues ya no había que evangelizar a nadie. O sea, era como decir, si eres mexicano ya eres cristiano, o como dicen en los reportajes, ¿no? Cuando sale el 12 de diciembre, esta es la fe de todos los mexicanos, ¿no? Y les dan ganas de hablar y decirle, bórrame de la lista, por favor, no es mi fe. Pero ese es como nos consideran, ¿verdad? El desvarío evangélico con la influencia cultural dio como resultado la afirmación de métodos mundanos para alcanzar el mundo. Noten, no hay ahorita evangelismo. Vamos a llegar al punto del evangelismo organizado, ¿sí? Todavía no lo hay, aunque salen a evangelizar, mandan obispos, pero su intención es dominio político, control, y hay un poquito de fe por medio de la misa, el misal. Tú le dices a la gente, híncate, párate, siéntate, santíguate, y ya está, ¿no? Que se vaya. Pero vamos a llegar al punto, pasando la Reforma, se van a tardar 300 años después de la Reforma, hasta 1800 va a surgir el evangelismo. Pero en ese evangelismo vamos a encontrar métodos mundanos, no bíblicos, para alcanzar. Bueno, parece ser que este es un buen punto para quedarnos. Atenas contra Jerusalén. Y bueno, ¿qué han aprendido hasta hoy? ¿Qué les ha llamado la atención de toda esta historia? Rápidamente, así. En general, digo, no es examen. Pues que en etapas muy cercanas todavía los apóstoles empiezan a surgir herejías y empiezan a surgir cosas que separan a la gente del cristianismo desde acercarlo, ¿no? Y la lucha por la herejía es temprana, o sea, no pasaron muchos años, ¿no?, después de eso. ¿Qué más? Pues el alejamiento de las escrituras, ¿no? Que realmente muchas cosas de forma, pero no de fondo. Pero cómo fue sistemático, ¿no? Sí. De los padres apostólicos a los padres de la iglesia, al oscurantismo. Sí, o sea, el salto de los padres de la iglesia al oscurantismo es terrible. Pero se dan cuenta en la lucha que hoy seguimos sosteniendo por la interpretación. Y más que nada la lucha de poder siempre predomina, ¿no? Bueno, en el cristianismo actual, creo que esa lucha de poder se ha traducido en una lucha por llenar iglesias, ¿sí? Más que un poder. Ya no hay poder político, pero lo que acabamos de ver con el hombre que acaban de agarrar, ¿no? Poder, o sea, el poder cuando se concentra en una persona es lo más terrible que puede pasar. Pero seguimos en esa lucha por la interpretación correcta. El escritor es Raúl, Pablo Deiros, ya me acordé, el que les dije que quien escribía eso de pérdidas y ganancias, Pablo Deiros, argentino. Raúl. Confirma lo que dice la escritura, es decir, como decía Lupita, el alejamiento, pero confirma todo lo que está en lo que hablaban los apóstoles, la falsa doctrina, la sustitución de la doctrina por agradar a la gente, ¿no? Y todo ese mecanismo para dominar a las personas. Estamos viviendo ahorita
la suma de todo eso en la ignorancia total. Hablando de lo que decías hace un momento de este tipo que lo detienen en Estados Unidos, como si hablaran a nombre de todos los evangélicos, ¿no? Y que fuera una doctrina que nos alcanza a todos. Estaba yo viendo una entrevista de Barranco, uno que lo tiene como muy, un teólogo, sociólogo, y está saliendo en todos los noticieros, totalmente católico y hablando una serie de cosas que acaban de deformar y de confundir a las personas, ¿no? Acerca del evangelismo. Y es algo muy interesante porque se habla del cristianismo en la televisión. Si hablamos de hace 10 años, no estoy hablando muy lejos, si hablamos de hace 10 años, era vetado que se hablara por la razón que fuera. Y hoy, según una carta que por ahí les mandé, dice un hombre que somos 35 millones de evangélicos. Quién sabe de dónde saca su número, pero ya se habla de evangélicos de una forma como si ya tuviéramos opinión, y eso es algo raro. Y se habla de una congregación, no de un grupo. Bueno, aquí se habla de una congregación, pero nos meten a todos al ajo, ¿verdad? Pero pasa lo mismo cuando agarran a un padre pederastra, ¿no? Agarran a todos los padres, pero bueno, oremos, ¿vale? Señor, gracias te damos por lo que logramos ver en tu palabra, y desde luego que la interpretación de tu palabra es lo que más nos interesa, pero también hay que interpretar todos estos sucesos y colocarnos nosotros en ese momento histórico que debemos recordar en todo tiempo, que tenemos una responsabilidad. Te rogamos, Señor, que seamos capaces de pues ver esta responsabilidad en nuestra perspectiva y actuar en base a ello. Te rogamos, Señor, por la comunión que vamos a tener, por los alimentos que vamos a probar. Gracias por las hermanas que lo prepararon, y tráenos nuevamente de hoy en 8, si esa es tu voluntad. En Cristo Jesús oramos. Amén.